Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, quiero tomarme un momento para agradecerles a todos por haberse sumado para hacer crecer el canal y así alcanzar los 1000 suscriptores. Este hito significa mucho para mí y para el crecimiento de este canal. Cada comentario, cada me gusta, cada vez que comparten un video o simplemente lo ven, han contribuido a que esto sea posible y les estoy realmente agradecido por haberse suscrito y dar la oportunidad a alcanzar esa meta. Este canal nació como un espacio para compartir esas historias que he estado subiendo al canal y no solo se quede como una idea. Como ya he comentado, escribo las historias que estoy subiendo al canal y lo hago con pasión y creatividad, no solo a fin de que puedan ser algo diferente, sino que pueda ser una historia que pueda contar algo, pero nunca imaginé que encontraría una comunidad tan increíble y comprometida. Ustedes no solo son suscriptores, son parte de esta familia que estamos construyendo juntos. Son los héroes que han hecho que este pequeño proyecto pueda mantenerse en pie y seguir creciendo. Gracias por creer en este proyecto y por acompañarme en cada paso de este camino. Sus ideas, sugerencias y palabras de apoyo me inspiran a mejorar y seguir creando contenido que realmente disfruten. Esto es solo el principio. Hay muchas ideas que tengo para otras historias que quiero escribir y compartir con ustedes, otros proyectos y metas que quiero compartir con ustedes. Así que sigamos creciendo juntos y haciendo de este espacio algo aún más especial. De nuevo, muchas gracias a cada uno de ustedes. Por otro lado, le envío un saludo a Experimento de Prueba número 22LN. Estuviste muy emocionando por ser el número 1000 y esto lo menos por ayudar a completar la meta. No sé si sigues la historia, pero me gustaría que sí. Hoy, les traigo el Cap 20 de El Real Heredero Uzumaki. Como ya he comentado antes, me estoy tomando un tiempo para desarrollar las habilidades y poder que Naruto va a tener al final de la academia. Como saben, tengo el interés de que pueda ser muy fuerte, que pueda hacer muchas cosas y hacer esto me va a dar la posibilidad de no exagerar en las cosas que va a poder hacer para su graduación. Tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer y de no hacer esto puede que escriba que hace algo muy ventajoso. Bueno, como se darán cuenta en este cap con lo que ha aprendido sobre el Fuinjutsu, es un tanto complicado que no sea de esta forma y por lo mismo en este cap escribir algo para hacer que no aprenda si bien no todo lo que deseos para llevar a cabo las ideas que tengo, sin para que por su conocimiento de Fuinjutsu se vuelva alguien por demás complicado de vencer. Bueno, dado a lo que van a ver en este cap las cosas van a ser más fáciles para él que para alguien más. Como escribí antes, tengo muchas ideas para esta historia. Es tanto así que las ideas que en algún momento pensé que Naruto mostrara en la otra historia, estarán aquí. No por eso haré que el de la otra historia sea un inútil en este apartado. No, será prácticamente igual e incluso mucho más peligroso dado su genio. En todo caso, por la idea principal que tenía para esa otra historia como porque ya iba a ser demasiado fuerte, decidí que no sea algo que fuera a usar en esa historia y lo deje para poner todo eso aquí, así como otras ideas y por ello, hice que tuviera el chakra del Kyuubi. Tengo algo pensado para más adelante y si han puesto atención, Ichosoku le hizo saber a Naruto que se podrían hacer muchas cosas con ese chakra. En todo caso, estos caps son en parte para no hacerlo muy fuerte para cuando salga de la academia y por esto mismo Naruto va a tomar una decisión en este cap con respecto a tal cosa. Bueno, los dejo. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 20. Un paso a la vez. Como se le había dicho, al día siguiente se levantó bastante temprano para comenzar su entrenamiento. Era cierto que no estaba muy acostumbrado a levantarse tan temprano. Sin embargo, con todas las cosas de las cuales había ganado conocimiento gracias al líder de su clan quien le había dejado claro que podría volverse bastante fuerte, se había motivado bastante para no solo prestar atención y aprender, sino que volverse fuerte. El hecho de saber algo en particular y más que todo en lo relacionado con su hermano, lo hizo solo estar más interesado en esto. Ese niño, su hermano estaban muy por delante de él en lo referente a habilidad, en poder. Por supuesto, tenía claro que era solo en eso y es pues, que sus cantidades de chakra eran más grandes que la de ambos. Cierto, dado a algo que él mismo había sido capaz de darse cuenta, el chakra solo era energía, tener grandes cantidades de energía no iba a hacer que alguien pueda ser fuerte.
No, no era de esa forma en lo más mínimo. De hecho, por esto mismo era más débil que los chicos. Por supuesto, tener más chakra era una ventaja, pero aún así, no solo con el chakra podía ganar y por esto, era de su conocimiento que no era rival para el niño pelinegro en este momento. Sabía que estaba muy lejos de las habilidades de ese niño y a la misma vez no tanto. Sí, pues por un lado dado a su velocidad de avance en sus cualidades físicas, el crecimiento de su chakra, habilidades en el taijutsu lo hacían estar relativamente igualado en algo a ellos. Sin embargo, en lo demás estaba demasiado lejos. Al menos era así por el momento. Estaba aprendiendo Fuinjutsu y si bien era cierto que no iba a tener a mano todos los jutsu sabidos y por haber basado en el Fuinjutsu, no había duda de que al aprender sobre esto iba a poder crearlos ellos y con ellos hacer cosas que lo iban a hacer bastante fuerte. Además, como había quedado claro por lo que había visto que el líder de su clan fue capaz de hacer, no solo tenía que usar esto. Por supuesto, era imposible de negar que era algo muy poderoso y necesitaba aprenderlo en su camino a ser un digno heredero Uzumaki. Sin embargo, era imposible dejar de lado que tenía cualidades que sí o sí debería de usar para hacer de sí mismo a alguien muy fuerte. En esta oportunidad, era su entrenamiento físico. Sabía que podría recuperarse más rápido y dado a su resistencia, capacidad de chakra podría esforzarse mucho más, lo que iba a traer unos resultados muy positivos a su aumento de poder. No había puesto a prueba mucho esto. No, así era cierto que había entrenado su físico antes, como el hombre de pelo blanco dijo, no había explotado al máximo sus capacidades y de esta forma hacer posible el crecimiento de su físico, de su chakra de acuerdo al límite al cual estaba sujeto tanto por no forzar el mismo, como su tamaño y edad. Por lo tanto, no pensaba en poner en duda eso dicho por el hombre y mucho menos a sabiendas de lo cierto que era esto, ya que muchas veces había dejado sus entrenamientos físicos por las molestas voces en su cabeza. Esta vez, no iba a ser igual, así era cierto que aún tenía esas voces en su cabeza, no estaban hablando todo el tiempo, ahora solo se dejaban escuchar cuando él lo deseaba y ahora podría aprender de ellas. Ahora, sin esas voces en su cabeza no iba a ser igual que antes y por lo mismo al presentarse en el lugar donde así era cierto que encontró a algunos de sus compañeros, no fueron tantos. Y sí, había llegado un poco temprano, pero tampoco era como que no eran las horas a las cuales se le había dado para estar presentes. En todo caso, a sabiendas que deberían de comenzar, con su sensei comenzaron su recorrido no muy apresurado y esto por ser un sprint donde tuvieran que esforzarse al máximo. No se quejó por eso, como le había dicho el hombre, habían muchos de sus compañeros que no tenían unas cualidades físicas muy desarrolladas como para pedirles que se esfuercen tanto en un inicio. Por lo tanto, estaba bien. Eso sí, el pelirrojo apenas si sentía algo incluso cuando le dio 2 vueltas al bosque de la muerte, como se habían enterado que era el nombre que tenía. Por supuesto, eso de encontrarse considerablemente fresco era solo el, ya que muchos de sus compañeros de aula, incluso los que se unieron después, no fueron capaces de estar igual. Muchos de ellos mucho antes de completar la primera vuelta no habían dado para más. Sí, por lo que se le había dicho, en una línea recta hasta una torre que había dentro habían 10 kilómetros. Entonces, teniendo en cuenta que el bosque hacía una circunferencia, era de pensar que había un total de 20 kilómetros de extremo a extremo, sino que más. Los niños no pudieron recorrer todo esto, así lo deseaban y más que todo, al no estar corriendo tan rápido. Ellos solo recorrieron menos de la mitad de la cuarta parte de esto trotando e incluso entonces, se volvieron demasiado lentos y muchos empezaron a caminar, no fue algo por el cual el sensei de los niños se molestó. Sin embargo, sí tuvo que dejar al niño pelirrojo seguir solo y es pues, que estaba mucho mejor que sus demás alumnos. No se lo encontró extraño. El niño mostraba unas condiciones físicas excepcionales. No obstante, en lo demás era muy malo, o al menos eso había sido así, ya que el niño había realizado un jutsu que antes no fue capaz de hacer. No había pensado mucho en eso, ya que a su forma de ver las cosas era algo justo que el niño por fin pudiera realizar un jutsu básico. Sin embargo, por no pensar en ello no se imaginó el cambio del niño y la forma en la cual iba a crecer desde ahí en más. Prueba de ello no solo era que el niño se mostraba muy animado en ese entrenamiento físico y siguió corriendo solo. Bueno, decirlo de esa forma era una tontería, ya que todos los estudiantes de la academia, que eran muchos, estaban en el lugar y se encontraba con ellos a cada rato.
Por lo tanto, decir que estaba solo no era lo correcto, pero no por eso dejaba de ser cierto que de su grupo era el único, que estaba delante y por tanto, estaba solo. En todo caso, terminó la primera vuelta y la segunda vuelta y para entonces, sí sintió un poco el cansancio. Sin embargo, no era nada para preocuparse, aún tenía bastante energía que gastar y por lo mismo antes de que su grupo fuera capaz de dar la vuelta completa al lugar, había dado 6 vueltas al mantener una velocidad relativamente constante. No obstante, para la séptima vuelta ya se había hecho un poco más lento y entonces se dio cuenta que su grupo estaba descansando. Asimismo, su sensei lo detuvo y le había dicho que, si se sentía con las fuerzas podría dar otra vuelta, ya que iban a hacer otro tipo de entrenamiento físico. El pelirrojo asintió y sintiendo que aún tenía energía y más si iba corriendo tan despacio, continuó corriendo hasta que, cuando iba casi a medio camino para completar la vuelta, pensó en correr más rápido. Era cierto que iba a cansarse con más rapidez, pero iba a estar esforzándose mucho más y si estaba en lo correcto eso lo iba a ayudar mucho más en su entrenamiento. Por lo mismo, corrió más rápido. Al hacerlo no solo pudo dar la vuelta más rápido, sino que también se dio cuenta que realmente si estaba haciendo algo, si estaba poniendo sus músculos de sus piernas en tensión, si sus energías se veían afectadas y entonces, supo que era lo que debería de hacer. El hecho de haber pasado tan rápido por donde se encontraban los miembros de su grupo fue algo que lo sorprendió bastante. Era cierto que conocía que el chico tenía mucha energía y se había mostrado como alguien muy capaz físicamente. Sin embargo, de ahí a que aún luego de haber dado ya 7 vueltas completas y mantenerse igual, correr incluso más rápido que antes no fue algo que estuvieron preparados para ver, para asimilar. De verdad y que decir cuando mantuvo una velocidad similar en la 8ª vuelta, en la 9ª vuelta. Eso simplemente lo hizo sorprenderse mucho más. Bueno, en realidad la velocidad del niño había disminuido con relación a la velocidad anterior, pero continuaba siendo mucho más rápido de lo cual lo fue en su primera y tercera vuelta. Así como ellos se habían sorprendido, los otros estudiantes, los sensei se habían sorprendido al ver al niño correr y quien ya para ese entonces era el único que estaba corriendo en la pista que se había creado. Sí, todos estaban lejos de tener una salud física tan buena como las del pelirrojo. Incluso los mismos sensei dudaban que podrían hacer lo mismo que el niño pelirrojo y esto fue uno de los motivos de su asombro. Algunos recordaron esos rumores y por su bien, dejaron eso a un lado. Su líder no se había puesto feliz porque pensaran eso y más que eso, que por el hecho de no reconocer el bien que esto pudo haber significado. De hecho, en una forma de motivar a sus alumnos le habían dicho que deberían de esforzarse como él. Era cierto que dudaba que fueran capaz de hacerlo y más cuando era la primera vez esforzándose tanto. Sin embargo, era algo bueno para decirle e impulsar su progreso. Para la 10ª vuelta, el niño pelirrojo en vez de correr, estaba trotando muy lentamente. Cansado y por ello cuando estuvo a 7 kilómetros de llegar a donde se encontraban a sus compañeros su velocidad era muy baja, era más baja de lo cual lo fue en sus primeras vueltas. Pero no fue preocupante y no le prestó atención a eso. Tenía que cansarse en algún momento con lo rápido que había estado corriendo y asimismo supo que corriendo a esa velocidad su límite de vueltas iban a ser de unas 4, 5 a lo mucho. Estaba muy bien, demasiado de hecho y no pensó en despreciar esto bajo ningún motivo. Por tanto, al igual que su cansancio no le prestó tanta atención, eso sí, tuvo que prestarle atención al hecho que había estado recuperándose. Era algo de lo que se le había hablado y no había forma de que lo olvidara, no cuando se había dispuesto a aprender todo sobre su clan. Sin embargo, antes no había sido algo a lo que había prestado atención, aunque bueno, tenía conocimiento que era una habilidad que tenía, pero no se concentró, o bien no se había enfocado tanto en esto dado a que los ejercicios físicos que había llevado hasta el momento no habían sido lo suficientemente retadores, no lo habían llevado a su límite jamás. Por ello, no había tenido la oportunidad de comprobar cuán cierto era todo eso que se le había dicho y en esa oportunidad, esa capacidad de recuperación tan rápida que tenía con relación a otras personas. Ahora, por su condición tan débil mientras corría tan lento podía sentir, experimentar por sí mismo eso de lo cual se le había hablado. Y si se había propuesto, se dijo no desconfiar de lo que se le había dicho antes. No obstante, era algo muy diferente experimentar por sí mismo esta habilidad que tenía. De nuevo, no era que no se había tomado en serio lo que se le había dicho,
pero era algo totalmente diferente poder sentirlo y ahora que lo sentía estaba satisfecho, muy feliz. Estaba mucho más seguro que de continuar entrenando como lo estaba haciendo, sino que también de continuar recuperándose de esa forma iba a lograr volverse muy fuerte. Su chakra iba a crecer y su fuerza, velocidad lo iban a hacer también. Por lo rápido que se había estado recuperando para cuando llegó a donde estaba su grupo, así no era cierto que iba a decir que tenía todo su chakra. La mayor parte del cansancio y ese pequeño dolor en sus piernas productos de forzar sus músculos habían desaparecido de él y sin duda, para poder continuar su entrenamiento, esos otros ejercicios los cuales le fueron dicho por su sensei iba a ser una muy buena ayuda que iba a aprovechar mucho para hacerse más fuerte, para mejorar sus cualidades físicas. Y así fue, su sensei lo había hecho realizar sentadillas con ambas piernas, así como con una sola de ellas y en estas en particular apenas y podría levantarse o mantenerse en equilibrio. Las flexiones fueron del mismo modo, intentar hacerlas con una mano cuando no era como que tenía equilibrio y una fuerza bruta tan grande para cargar completamente su mismo peso, no era algo fácil. No fueron demasiado repeticiones, solo fueron unas 15. Sin embargo, cumplieron su trabajo y al igual que otros niños así hicieron menos repeticiones que él, se quedó descansando en el lugar. Y entonces, en ese momento le había preguntado a su sensei sobre lo que hacía esas personas que estaban deshaciéndose de los árboles delante de donde estaba la pista. El hombre le había dicho que solo era algo más donde iban a continuar su entrenamiento físico, se iba a construir algo en ese lugar para que puedan realizar un entrenamiento. Puede que por el momento dado a los débiles que eran no se les exigiera tanto, pero tenían e iban a mejorar por lo cual como se les dijo iban a llevar cierto peso en ellos según avanzaran a fin de llevarlos al punto óptimo para ser buenos genins y más que eso, que no mueran al enfrentar a un chunin o un jounin y este último en particular al realizar buen trabajo en equipo. A pesar de que no estuvo esperando tal cosa, el pelirrojo se sintió bien con ello. Hoy había llevado en mente enfocarse en su trabajo físico, pero saber que se le iba a dar un motivo por el cual hacer esto sin duda era algo para llevar en mente. Claro, ya era algo de pensar y asimismo tenía sus propias cosas como objetivo, pero no por eso significaba que últimamente se estaba haciendo tan difícil poder conseguir tal cosa. Por supuesto, era algo bueno que pueda ser de esa forma y más teniendo en cuenta que iba a continuar mejorando, haciéndose más fuerte y el hecho de poder hacer muchas más cosas era algo que le iba a quitar mucho de lo complicado que en estos momentos podría encontrarse algunas cosas, eso era algo seguro. Aún así, tener más cosas que lo hicieran mantenerse enfocado era algo interesante y a su vez era algo bueno. Aún así, estaba claro que todo debería de ser hecho un paso a la vez. No por nada en ese momento de descanso y más luego de que se le respondiera su curiosidad, decidió enfocarse en su descanso. Era cierto que no iba a ser por mucho tiempo dado al hecho que iban a tener que ir a la academia donde se le iba a continuar enseñando o al menos eso pensaba. En todo caso, por ese momento dejó de enfocarse en lo demás y se dispuso a continuar su entrenamiento de Fuinjutsu. Por el momento todo era conocimiento básico, teoría y esto sabiendo las cosas que podría llegar a hacer hacía buena idea solo saltar eso y aprender jutsu sobre esto. Sin embargo, no era estúpido, saber todo eso le iba a dar la oportunidad de no solo ser muy consciente a la hora de crear un sello, sino que también iba a darle un conocimiento más profundo sobre las cosas que iba a hacer. Es más, por eso mismo se le había dicho que al terminar de la teoría básica sobre el Fuinjutsu iba a mejorar su caligrafía. Era algo importante para poder hacer correctamente un sello y dado a que no tenía una buena caligrafía iba a tener que hacerlo. Bueno, todo tenía que hacerse un paso a la vez y no podía pensar que todo iba a ser fácil. Es más, desde el principio se le dijo que iba a tener que esforzarse mucho para poder aprender lo que debía de aprender a fin de ser un digno heredero. Él mismo, por las diferentes razones dado a lo que se entero estaba poniendo de su parte en eso y no se había quejado. Eso sí, eso no significaba que su ansia de avanzar no lo hacía pensar en saltarse algunas cosas. Habiéndole dado la oportunidad de entrar a quien tocaba la puerta, la misma se abrió y por ella entró un hombre de pelo negro, ropas estándar jounin sobre las cuales tenía una túnica de color negro y detalles con forma de llamas en la parte baja de la misma y en su espalda los kanjis para primero Kage de las sombras. Buenos días, dijo el hombre pelinegro mirando al rubio sentado revisando algunas cosas y quien era su Kage y por tanto, le debía respeto y no tenía problema en dárselo y más teniendo en cuenta todo lo que había hecho no solo para el bien de la aldea, sino que para su clan.
Sin embargo, dado a que de cierta forma tenían el mismo estatus, no sabía si hacer lo que debía, y eso luego de que en más de una ocasión el hombre lo rechazara y le dijera que no debía. Sentía que él lo ponía en una posición incómoda, y es que, el hombre era su líder y así no lo fuera por lo que había hecho por la aldea, por su clan le debía respeto. Por lo tanto, se podría ver como una falta de respeto de su parte que no lo hiciera, pero el hombre no deseaba que hiciera esto, y su indecisión en decir algo más dio la oportunidad a que el rubio tomara la palabra. Hola. Fugaku. Hoy se han comenzado las nuevas normativas para el entrenamiento de nuestros posibles genins, dijo el rubio con una pequeña sonrisa. Entiendo, las preparaciones para ello se demoraron dado a que no se tenía que hacer con esos troncos. De hecho, había estado pensando en algo para no ocupar los campos de entrenamientos de menos uso con ellos. Es posible que tengamos más de 20 equipos genins y asimismo la oportunidad de que sean menos o se desea que puedan disminuir bastante, dijo el pelinegro y el rubio asintió a eso. Era cierto que por lo regular esos campos de entrenamiento no tenían a nadie que los usara, así como el hecho que entrenar un equipo por lo regular no ocupaba un gran espacio. Es más, con unos 50 metros cuadrados era demasiado. Por lo que, de cierta forma no molestaba ese espacio que se tomó. Sin embargo, si el número de equipos que se van a formar posteriormente era más, deberían de pensar en dividir el espacio y entonces, si iba a ser un problema. La verdad, habían estado usando la madera, pero era mucha e iba a tomar un tiempo y más teniendo en cuenta que se estaban quitando muchos más árboles. ¿Qué propones?, preguntó el rubio curioso. Últimamente estaba mucho más enfocado en el entrenamiento de sus hijos y si bien no era un problema, lo cierto era que no le prestaba atención a algunas cosas. Bueno, en realidad, con eso que habían hecho en esa oportunidad ya había pensado solo habilitar otros campos de entrenamiento, hacerlos y por qué no, solo turnar los espacios. Sí, no todo el tiempo los equipos genins iban a estar en la aldea y asimismo, no todo el tiempo iban a estar entrenando. Así que, había pensado aprovechar esto en particular. Sin embargo, no se podría dejar pasar las cosas. Bueno, estuve pensando en lo que hablamos de la academia. No está mal, es todo lo contrario, pero no se puede dejar de lado el poco espacio que tiene. Es imposible de negar que dado a los nuevos estándares muchos pueden pensar en tomar otro camino. Sin embargo, creo que pueden llegar a acostumbrarse a ello. De este modo, así tengamos la oportunidad de tomar a más prospectos no se podría. Y sí, tenemos esa otra a la que se le dio forma en las instalaciones de Danzo, pero a eso se enseñara de una forma muy poco de acuerdo a lo que hemos pensado. Por supuesto, esto es algo que se puede resolver solo haciendo que los jóvenes puedan tener un lugar más apto para entrenar. Sin embargo, no deja de tener el mismo problema que la academia. Por lo que he visto, ese espacio que tiene ese lugar no será del todo adecuado. Así es cierto que esto podría no evitar que salieran buenos shinobis y esto siendo la finalidad con la cual nos hemos comprometido. Por cómo está construido el lugar así no quita el hecho que puede ser usado sin problemas y más dado a las remodelaciones que se hicieron para que todo esté bien, no deja de ser cierto que la fachada del lugar tiene la finalidad de ser un lugar de acogida para huérfanos. Es ganancia, es imposible de negar, pero incluso entonces no se pueden dejar las cosas de lado, dijo e hizo silencio por unos segundos. Pensé en que podríamos aprovechar un poco de ese espacio cercano a donde lucho con el Kyuubi. En ese espacio podríamos construir una academia más grande y con todo el espacio necesario según las nuevas normas para el entrenamiento, dijo el pelinegro y el rubio no le veía un problema a ello. Era una buena idea con la cual posteriormente encontrarle un objetivo a toda esa madera y así mismo como dijo el hombre, tener una academia totalmente adecuada para lo que deseaban que fueran los nuevos shinobis de la aldea. Por tanto, no veía problema en hacerlo. Sin embargo, no podría dejar de lado que por esos lugares se encontraba el campo de entrenamiento de sus hijos. Por supuesto, el terreno dañado por los ataques del Kyuubi se podrían contar por más de 1 kilómetro y pensar que iban a darse cuenta no era muy inteligente y menos si era quien elegía el lugar. Sin embargo, era algo para tener en cuenta, de verdad. En todo caso, era una buena idea para hacer. Creo que está bien. Así es cierto que podríamos no tener una gran afluencia de futuros genins, hay muchos que se han quedado como genins, podría ser una oportunidad para aprovechar que ya se graduaron para maximizar su poder y habilidades, dijo el rubio examinando todas las cosas que podrían hacer si tenían ese nuevo lugar.
Y sí, iban a necesitar quienes se hicieran cargo de eso, pero podrían conseguirlos. Bueno, podríamos ir a revisar el lugar más tarde, dijo el rubio y el pelinegro asintió. Bueno, también quería hablarte de algo, añadió el rubio a sabiendas que si bien era cierto que había dicho al hombre algunas cosas no era lo más importante. Construiré una nueva torre y es donde te ubicarás para realizar tu trabajo, dijo el rubio y el pelinegro se sorprendió al escuchar tal cosa. La verdad, todo lo que había hecho el hombre y en especial darle tal puesto lo había sorprendido bastante. Sin embargo, que el hombre le dijera tal cosa lo sorprendía bastante. ¿Cómo no hacerlo? Ambos podrían trabajar bastante bien y eso había quedado más que claro a sabiendas que por más de un año habían estado trabajando muy bien juntos. Entonces, que el hombre decidiera hacer tal cosa era algo que lo sorprendía bastante, algo que no se esperaba en lo más mínimo y por esto mismo preguntó. ¿Por qué? No era que no le gustaba la idea. Es más, hasta cierto punto podría ser algo bueno a sabiendas que se buscaba que él, su clan dejaran de ser vistos como personas que podrían hacer daño a la aldea. Bueno, en realidad con lo que había hecho el hombre hasta el momento era algo que ya se hacía. Las personas no tenían esos pensamientos tan cercanos en sus cabezas. Sin embargo, no creía que se debía de ir tan lejos. Como estaban las cosas, estando en este lugar para trabajar lo que había hecho ayudando al hombre rubio y asimismo ayudando a la aldea había hecho que las personas conocieran de ello y a raíz de las cosas buenas que había hecho, los miembros de su clan habían mejorado enormemente su comportamiento. Por lo tanto, estaba claro que el hecho de estar en ese puesto le había dado una muy buena oportunidad para que las personas dejaran de tener esos malos pensamientos sobre ellos y no pensaba que debería de hacer algo como eso. No creo que deba de vigilarte, desde que has tomado ese puesto has dado a demostrar que no haces eso por mí. Bueno, como compañeros es algo posible. Sin embargo, me refiero a cómo puedo verte. Además recuerda que te dije que tendrías tu propio personal y tendrías que elegirlos. Eso es algo que has hecho en una menor medida y solo tienes a tu hijo, ese otro niño, algunos miembros de tu clan muy cercanos y algunos otros ninjas de la aldea con una estructura similar a la que tengo para el trabajo que van a realizar. Aún entonces son pocos y actualmente en este lugar hay más espacio para encerrar sospechosos, dijo el rubio tranquilamente con la mirada en el hombre quien lo miró sorprendido y sin dudarlo mucho preguntó. ¿Ya has comentado esto con el consejo? Sabía que ellos podrían no ver muy bien esto así es cierto que ya había pasado un tiempo desde que se le dio el puesto y había estado haciendo cosas buenas por la aldea. Sí, se había dado cuenta que los consejeros no veían algo bueno que él u otro miembro de su clan pueda ser el Hokage. No sabía el por qué, pero habían desconfiado de su clan sin importar de quién tratara. Cierto, estaba eso del Kyuubi, pero hasta cierto punto podría llegar a pensar que eso era algo que estaba en el pasado, además fue algo que la aldea en su conjunto y en particular los aldeanos habían deseado tomar. Los líderes de la aldea, el consejo habían pensado en que eran personas en quien era mejor no confiar. Sí, el único que le había dado la oportunidad para ocupar un puesto similar de poder en la aldea había sido el hombre rubio y sin duda alguna estaba muy agradecido con el hombre. No en realidad. Sin embargo, si piensas bien en lo que dije esa vez, te darás cuenta que ya estaba establecido. No por nada dije que tendrías un puesto similar al mío. No puedes tener del todo ese distintivo por tener esas vestimentas, dijo y el pelinegro sabía que era algo muy cierto. El hecho de tener unas vestimentas diferentes no hacía que tenga del todo un puesto cercano al del hombre. Y sí, dado a lo dicho ya estaba el respeto que se le debería de dar por estar muy cercano al hombre rubio, pero a la larga de no ir un paso más allá solo iba a ser uno más de los trabajadores en el lugar. Y sí, podría no ser algo malo a sabiendas que estaba por debajo del Hokage, pero era algo a tener en cuenta para evitar los problemas. Puede que sea cierto y algo bueno, pero estás haciendo cosas que otros no y esto al igual que ese hombre podría no gustarle a muchos, dijo el pelinegro con una sonrisa en su rostro y el rubio le devolvió la sonrisa. Bueno, la historia puede ser un vistazo al futuro. Si ya desde mucho tiempo atrás los deberes del Hokage y más al estar fuera de la aldea han llevado a que los mismos no solo en momentos estén fuera de la aldea lo que puede ser del provecho de otros para sus planes, amen de hacerlo débiles con el paso del tiempo al perder condición.
Es de entender que al simplemente dividir las cosas hay mucho menos que hacer y ambos podríamos continuar mejorando o simplemente ayudar al desarrollo de nuestros hijos, dijo el rubio a sabiendas que el hombre estaba trabajando con su hijo y cómo iban las cosas al completar los 2 años faltantes de la academia el niño iba a estar muy lejos de ser un nin. Y sí, sus hijos también iban a estarlo, pero al menos sus hijos se estaban preparando para enfrentar un enemigo muy fuerte o al menos, eso iba a ser así a sabiendo de los intereses del sujeto y más que eso, mientras no terminara con el hombre. Entiendo, ¿y dónde la harás? Preguntó el pelinegro y el rubio se levantó de su asiento antes de mirar a la aldea. Lejos de aquí, del otro lado de la población. Ese lugar de cierto modo está desprotegido por la distancia que hay hasta este punto, dijo mirando al lugar y el pelinegro que miraba al hombre dejó el mismo un tanto de lado a la vez que consideraba lo dicho por el hombre y asimismo, miró al posible lugar que se refería el hombre. Estás en lo cierto, dijo el pelinegro e hizo que el rubio lo mirara un tanto confundido. El pelinegro se acercó al hombre. Eres mucho más rápido que el cuarto raicaje. Que digas que esté lejos cuando literalmente puedes estar ahí en un segundo es una tontería, dijo el pelinegro a la vez que se detenía a un lado de su amigo, de su homólogo en color y no en su nombre, sino en su cabello, en sus vestimentas. El rubio rió torpemente, tú me entiendes, dijo a sabiendas que así eso era algo muy cierto, no dejaba de ser una realidad que para llegar a ese lugar le tomaba al menos 10 minutos a un ritmo apresurado de los shinobis. Entonces, sería algo bueno que por ese lugar haya más presencias de ninjas y el hombre pelinegro al tener su sede en ese lugar daría esa oportunidad. Sí, dijo el pelinegro mirando a lo lejos donde dejaban de haber tantas casas y departamentos y solo había un enorme bosque. Me parece bien, ambos de cierta forma nos damos la cara y a su vez mantendríamos todo vigilado, dijo el pelinegro haciéndose una imagen mental de cómo se verían las cosas. Como se le había dicho el día anterior, una vez descanso al igual que los demás fueron a la academia y en ella de nuevo, se le empezó a decir cosas de ninjas, cosas que necesitaban saber para ser un buen shinobi. Así era cierto que el pelirrojo había escuchado algunas de esas cosas, habían otras que no. No solo era que su problema no le había permitido prestar atención, guardar las cosas que se le decía. No, sino que desde el principio el hombre había dejado muy claro que iban a tomar unas clases más especializadas y deberían de poner atención. Por esto en particular cuando el hombre había avanzado en sus explicaciones el pelirrojo que desde ya tenía que aprender desde el principio a raíz de su anterior problema, se perdió. Esta vez no fue que no podía concentrarse, sino que no había escuchado antes lo que el hombre le había estado diciendo y al ser algo nuevo no podía relacionarlas del todo con otras cosas que había llegado a escuchar antes. Por supuesto, no era cosa sobre historia pues, de ser así con todo lo que había aprendido podría identificar las cosas. Era sobre el chakra, sus formaciones, naturalezas elementales entre otras cosas que él y otros niños iban a tener que aprender sí o sí para ser más fuertes. De hecho, por esto mismo al final de la explicación por el momento se le dijo que, para el día siguiente iban a hacer un ejercicio con el cual podrían conocer su naturaleza elemental y esto a fin de poder recopilar información sobre ellos y así enseñarles jutsus. En ese punto, al escuchar tal cosa el pelirrojo muy interesado en eso y sabiendo que ya conocía sus naturalezas elementales, le había dicho a su sensei. Sé cuáles son mis naturalezas elementales. Mi padre hace un tiempo se interesó por saber esto y resulta que tengo 4 naturalezas elementales. Agua, fuego, rayo y tierra, dijo y con ello el sensei del pelirrojo se sorprendió bastante. No podía ser de otra forma, así era cierto que no iba a decir que el niño era un inútil bueno para nada dado a lo que conocía de él. Lo cierto era que se había desarrollado en una sola área más que todo y con eso no podía formarse como un buen shinobi. Y sí, era de su conocimiento que otros aspectos hacía esto posible, pero mientras el niño no mejorara en otras cosas y esto siendo su conocimiento decir que podría ser bueno era una tontería. Por supuesto, el niño ya había hecho algo y asimismo con ello dio a entender que estaba empezando a reaccionar al entrenamiento. Sin embargo, aún era muy pronto para decirlo. Por tanto, era de pensar que si el niño podía mejorar, definitivamente no iba a ser mejor que sus compañeros solo porque sí y esto a sabiendas de lo que había dicho no era algo que simplemente se podría tomar y punto. Ahora, había escuchado lo dicho por el niño cosa que a sabiendas como fueron sus hermanos mientras estuvieron en la academia, no podía decir que era mentiras. No, el niño sí podría tener esas naturalezas elementales y eso lo sorprendió bastante, de verdad.
Los niños, a diferencia del hombre, si bien en un principio se sorprendieron, empezaron a burlarse de él, y es que no se imaginaban a ese niño casi estúpido teniendo 4 naturalezas elementales cuando su sensei le había dicho que por lo regular un ninja muy hábil ya tenía 2, uno que tenga 3 ya era muy raro, tanto así que si había uno dentro de 1000 era bastante. 4 naturalezas elementales dentro del número anterior era imposible, y 5, bueno, eso no se veía. Entonces la posibilidad de que el niño tuviera 4 naturalezas elementales y se mostrara por mucho mejor que ellos, con más posibilidades de ser increíblemente fuertes, era algo en lo cual no podían pensar y se burlaban de ello. El sensei calló a los niños. Por un lado no tenían que estar burlándose de sus compañeros, por el otro era muy posible que el niño estuviera en lo correcto. De hecho, por esto mismo el pelirrojo se molestó un poco. Estaba diciendo la verdad y que se burlaran de él por ello no le gustaba. Y sí, tenía que decir que no hizo la mejor demostración de sus capacidades al tener ese problema, pero de ahí a que ellos pensaran que iba a ser igual todo el tiempo era una completa estupidez, de verdad. Bueno, ellos iban a darse cuenta de eso, lo sabía muy bien y por lo mismo no les gritó por su molestia al reír de él. No, él solo dejó a los niños ser, pero esperaba que pudieran mantener esas mismas risas a partir de ese día. Sí, pues como estaba evolucionando en su entrenamiento, por lo que estaba aprendiendo, lo que iba a aprender, los iba a dejar tan atrás que incluso sus hermanos no iban a imaginarse tal cosa aún y cuando por sus cualidades tenían que tener tal cosa presente. Bueno, tenía que decir que ellos no conocían del todo las capacidades que tenían. Quien lo había estado entrenando era su padre, madre, su padrino y tercer Hokage. Claro, eran muy fuertes, inteligentes y con experiencia, pero de ahí a conocer todo correctamente sobre ellos, sus capacidades estaban totalmente fuera de lugar. Simplemente, no era algo posible bajo ningún motivo. Él, que conocía todo sobre él, sobre su cuerpo, se iba a encargar de explotar al máximo sus capacidades. De hecho, por eso mismo estuvo muy interesado en que la clase terminara a fin de ir a entrenar. Sin embargo, se dio cuenta que no era lo mejor y más por el hecho que ya tenía más cosas de las cuales ocuparse, más cosas en las cuales entrenar. No simplemente podría ir a su casa y continuar aprendiendo sobre el Fuinjutsu y tampoco podía ir al lugar donde realizó sus entrenamientos a fin de continuar mejorando su físico, aumentando sus capacidades de chakra. No, no era de esa forma y por tanto en vez de interesarse por qué se terminara la clase, se concentró en pensar cómo dividir su tiempo. La verdad, a sabiendas que iba a entrenar su físico 2 veces al día dado a lo que se le había dicho, era de pensar que solo debía de ir a casa y más tarde continuar su entrenamiento, pero era de su conocimiento que ninguno de sus compañeros iba a llevarlo a su límite. Lo mejor que se le ocurrió fue dejar su entrenamiento de Fuinjutsu para las noches, en el día podría simplemente concentrarse en su físico, sus reflejos, su control de chakra entre otras cosas y tenía claro que tenía que comenzar por lo básico. Sí, se había perdido un poco de esto y sabiendo que las cosas tenían que aprenderse un paso a la vez, no podía saltar las cosas y nada más. No era algo posible si deseaba hacerse fuerte y por ello, mientras el hombre le decía otras cosas intenta arreglar su plan de entrenamiento. Al ver al niño pelirrojo que apenas si reaccionaba ante lo que decía, el sensei llamó al niño y le preguntó sobre lo que estaba diciendo. El pelirrojo, si bien reaccionó a la llamada del hombre, no le fue capaz de decir nada al respecto, no había estado poniendo atención. Sabía que lo que estaba pensando era importante, pero lo que el hombre estaba diciendo también es muy importante. Por lo mismo, decidió dejar eso para después. Por más de 1 hora se extendieron las explicaciones del hombre luego de eso y a diferencia de antes el pelirrojo sí pudo dar a conocer lo que había entendido y el sensei había quedado satisfecho. Por eso mismo remarcó que al parecer estaba prestando más atención, que se estaba tomando las cosas en serio y les hizo saber a los demás que esperaba eso de ellos también. Al terminar su explicación, el sensei se encargó de dejarles saber que iba a pasar a darles el nombre de quienes iban a ser sus senseis provisionales y llevarían una parte de sus entrenamientos y por supuesto, realizar misiones que lo ayudaran a mejorar y prepararse mucho mejor. Asimismo se formaron unos equipos. Al pelirrojo le tocó el equipo 10 con 2 niños de descendencia civil. No le importaba mucho tal cosa, por un lado eran sus compañeros y por el otro, tenía claro que una parte de todo lo que se le iba a enseñar iba a tener que ser hecho por ellos. Por lo tanto, era de pensar que sin importar si ellos iban a estar en su equipo o no, no iban a detener su avance.
Eso sí, su tiempo se iba a tener que continuar repartiendo en más cosas y eso puso la idea de que tal vez podría no ser tan fuerte al terminar los 2 años de academia. Sí, tenía que repartir su tiempo y a medida que fuera añadiéndoles cosas a las cuales mejorar, cuales aprender iba a ser algo que le iba a tomar más tiempo. Iba a tener que encontrar una forma de solucionar eso para seguir mejorando, para ser más fuerte. Bueno, ya no tenía esas voces en su cabeza y podría pensar sin muchos problemas. Por tanto, iba a solucionar tal cosa, no lo dudaba. Al ser hecho eso fueron dejados con su instructor. El hombre se presentó ante ellos para confirmar todo lo necesario y es pues que su sensei le había dado el nombre del hombre hace un rato. Aún así, se hizo e hicieron lo mismo, por lo que se le había dicho iban a estar un mes con el hombre antes de que otro hombre su lugar. Sí, se iban a rotar, así como los compañeros que tenían no iban a ser cuáles iban a estar con él todo el tiempo como si fueran un equipo Jnin. No, no era de esa forma y por tanto, iban a cambiar en algún momento. En todo caso, se presentaron y una vez hecho eso el hombre fue con ellos a realizar unas de las misiones o tareas que iba a tener que realizar con los compañeros que le fueron asignados. Esa vez, se le dio la tarea de recoger la basura de un río. En el mismo había tanta basura que simplemente no iba a ser cosa de un día, de verdad. El río estaba casi cubierto de basura, por lo único que se podría decir que era un río era por el agua visible en la orilla y porque la basura se movía, en lo demás parecía un vertedero. Bueno, no podían quejarse a sabiendas que no eran misiones. La verdad, si lo eran y eso se les había dejado claro a cada uno de ellos, solo que eran misiones muy fáciles de realizar. Antes, era algo que genins hacían y no era algo inteligente. Un genin debería de prepararse para enfrentar peligros. Recoger basuras entre otras cosas similares solo iban a dar la oportunidad de que murieran. Bueno, habían cambiado eso o al menos se había comenzado a cambiar tal cosa. Estuvieron trabajando en el río por casi 2 horas continuas y no parecía que habían sacado un poco de la basura. Estaban seguros que de seguir así iban a tomarse más de 5 meses trabajando sin cansancio para poder terminar con eso. Por suerte, no tenía que preocuparse mucho por el tiempo ya que no iban a pasar días enteros recogiendo esa basura y podría continuar su entrenamiento más tarde. A pesar de que no terminaron, por el avance que habían hecho y más que todo por los más de 1000 kilos de basura que sacaron se le fue dado una paga. No fue mucha, solo 3000 ríos. Estaba bien. Demasiado de hecho a sabiendas que no había trabajado en eso por mucho tiempo. En todo caso, al terminar el pelirrojo se marchó del lugar y pensaba continuar sus entrenamientos por su cuenta de ahí en más. Bueno, en realidad tenía que volver con el hombre en la tarde a fin de trabajar su taijutsu con el equipo que se le fue emparejado. Aún así, solo iba a hacer 1 hora luego de tener otra sesión de entrenamiento de la mano de su sensei, el resto del tiempo lo iba a tener para él. Por esto mismo, al terminar de sus alimentos, descansar un poco fue al lugar donde se encontró con sus compañeros de clases y otros chicos. No esperaba que pueda ser muy diferente a sabiendas de lo que se le había dicho, pero era imposible negar que era algo nuevo lo que estaban haciendo. En todo caso, al estar en el lugar donde estuvo realizando su entrenamiento físico esta mañana se dispuso a realizar sus entrenamientos físicos como ya se había dado cuenta antes. Tenía que esforzarse al máximo para que en su caso en particular sentir los efectos del entrenamiento y así poder mejorar. Por esto mismo comenzó sus entrenamientos corriendo bastante rápido alrededor del lugar, con 4 vueltas estaba prácticamente en su límite y por lo mismo para entonces corría muy lentamente y jadeaba. Por supuesto, no muy diferente a antes el hecho que era capaz de recuperarse muy rápido a diferencia de otras personas le había dado la oportunidad de recuperarse y era algo que estaba experimentando. Sin embargo, si el esfuerzo realizado era algo que no podía simplemente dejar de lado, en su 5ª vuelta, decidió detenerse y asimismo descansar a fin de realizar los otros entrenamientos físicos que su sensei le había mostrado. En esas 2 horas que pasó entrenando en el lugar, se esforzó tanto como se le era posible y supo que realizar los otros entrenamientos que le iban a ser dados era algo que se le iba a complicar considerablemente, de verdad. Sí, pues estaba muy cansado. Bueno, al menos podría descansar y eso mismo era algo que había hecho tan pronto como cuando ya no pudo más.
Descanso hasta la hora de marcharse y para entonces, no estaba tan cansado como antes. Enfrentar los entrenamientos que su instructor iba a darles no iba a ser algo muy complicado y a sabiendas de dónde debería de ir junto con sus compañeros de equipo asignado por este mes. Habían ido al lugar y en el mismo encontraron al hombre que los iba a estar entrenando por las próximas 2 horas en lo referente a taijutsu, ninjutsu y por supuesto, cómo aplicar los mismos. Como pensó, enfrentar esos entrenamientos al estar en mejores condiciones fue algo que pudo hacer, pero era tan similar a sus compañeros al estar con poco chakra, un tanto cansado y adolorido por el entrenamiento realizado, que lo había hecho sentir bastante extraño. Por suerte, sabía el porqué de eso y solo hizo lo que se le había pedido. Al terminar de esto, fue capaz de descansar y eso sirvió bastante bien para él ya que tenía pensado entrenar un poco más, faltaban varias horas antes de que oscureciera. En lo que quedó de la tarde estuvo realizando sus entrenamientos antes de descansar cuanto se le era posible antes de continuar con los siguientes ejercicios. Cuando el sol se ocultaba, había regresado a casa bastante cansado. Bueno, esto más por el hecho que no tenía sus reservas de chakra en su punto más alto, pues en lo que era por el esfuerzo, o no tener las fuerzas de hacer nada más era algo debatible. Sí, pues sus músculos estaban muy relajados por el tiempo de descanso que había tenido. Casi no parecía que había estado entrenando de no ser por sus bajas reservas de chakra. En todo caso, al estar en casa tomó un baño y bajó a compartir con su madre, su hermana pequeña quien a diferencia de su hermana más grande, sí veía en él alguien capaz. Claro, no era que su hermana rubia lo despreciaba o algo así, no, solo que la niña no muy diferente a su hermano estaban muy por delante de él en lo referente a habilidades en ninjutsu y esto hacía que lo viera como menos. La verdad, no le importaba mucho hasta cierto punto, pero tampoco era como que le gustaba la idea de que ambos niños se mostraran tan engreídos. Bueno, podrían hacerlo, ellos tenían las habilidades para respaldar su sí mismo. Sea como sea, disfrutaba de compartir con la niña al igual como lo hacía con sus demás hermanos quienes hicieron acto de presencia casi 1 hora después de que llegó. Le habían preguntado sobre la academia y esto más por el morbo, pues dudaban que haya mejorado cuando apenas si habían pasado unos meses desde que se habían graduado. Sabía que había mejorado, que estaba aprendiendo cosas que ellos no. Sin embargo, no dijo nada amén del hecho que podrían no creerle de todos modos. Solo guardó silencio, dijo lo que tenía que decir en su momento, compartió con ellos como familia que eran y luego de un tiempo subió a su habitación. En la misma, sin detenerse a pensarlo mucho dejó ese plano y entonces se reunió con el mismo hombre de antes. No muy diferente al otro quien era el líder de su clan más fuerte, era de cabello rojo, tenía el cabello largo. Sus ojos no eran muy diferentes a los del hombre. Eso sí, su poder, su chakra se sentía casi tan grande como el del hombre. Quien lo enseñaba ahora, por lo que conocía era hijo del hombre y la verdad no pensaba ponerlo en duda, era muy parecido al hombre, de no ser porque él mismo tenía una vestimenta considerablemente diferente y esto, en sus colores al ser roja, negra y blanca, pensaba que era el hombre, de verdad. En todo caso, el hombre lo había recibido y no muy diferente a como lo había hecho antes, le había hablado un poco sobre el Fuinjutsu. La verdad, a sabiendas que el hombre le había creado casi una biblioteca con más de 300 libros que le llegaban a su cintura podrían no contarle muchas cosas sobre eso a fin de que lo aprendiera de esos libros. Sin embargo, el mismo hombre le había dicho que el Fuinjutsu no era solo lo que estaba escrito o lo que se veía. No, era un constante aprendizaje y mejora. De un tema podría darse un derivado que solo podría servir para una sola cosa y luego se tendría que volver atrás de nuevo para seguir aprendiendo. Sabiendo eso, el hombre le daba aclaraciones y asimismo se encargaba de darle mejores explicaciones a las cuales estaban en los libros que había leído. Por eso mismo, se había interesado en preguntarle muchas cosas al hombre. Bueno, eso lo hacía por algo más y es que era aburrido solo leer y leer. Por lo tanto, se tomaba el tiempo para hablar con el hombre y ya que se habían quedado a mitad de esto antes, el hombre continuó donde lo habían dejado. Eso sí, tan pronto como el hombre terminó con su lectura, continuó aprendiendo la teoría sobre el Fuinjutsu de la cual ya no le faltaba demasiado y al terminar podría continuar con otras cosas. Y esto hizo al terminar con esa parte, aunque bueno, eso era un poco debatible y es que, volvió a estudiar la teoría esta vez indicada a cierta área básica del Fuinjutsu y esta, suprimir el chakra.
Era algo básico, se le había dicho muy claro y por lo mismo entendió que no se le iba a enseñar nada demasiado avanzado todavía, pero tenía que entenderlo. No era la primera vez que se le hacía pasar a lo básico. No, su padre había empezado a enseñarle cosas básicas, en la academia fue igual y esta vez no podía esperar que fuera muy diferente. Por otra parte, tenía bastante sentido. El Fuinjutsu no era algo fácil y como le dijo el hombre, el hecho de conocer las cosas básicas le iba a dar oportunidad de hacer más cosas. Confiaba en que fuera de esa forma y si bien entendió que iba a tomar un tiempo hasta que fuera capaz de aprender cosas muy sorprendentes con ese arte de su clan, no había duda de que conocer esto a pesar de que tenía la idea de aprender algo más, no podía ser saltado. Durante toda la noche estuvo aprendiendo. Bueno, decirlo de esa forma era demasiado y no estaba equivocado, pero no dejaba de ser cierto que por más de 4 horas seguidas estuvo en el plano aprendiendo sobre eso y por lo mismo, tuvo la oportunidad de terminar con todo lo básico sobre tema en el cual había comenzado. Había deseado empezar a crear sus sellos justo en ese momento, sin embargo, tenía que trabajar en su caligrafía a fin de evitarse algunas cosas muy desagradables. Por lo mismo, tuvo que hacer esto y le iba a tomar un tiempo y más teniendo en cuenta que no podía hacer esto de la misma forma que adquiría conocimiento. Mejorar la caligrafía necesitaba de trabajo físico así esto fuera en muy bajo grado amén de mejorar la memoria muscular. Por lo tanto, iba a pasar un tiempo antes de que pueda crear su primer sello. Por suerte, su mejora en conocimiento sobre ese tema de mayor nivel no tenía que verse afectado en lo más mínimo. Por esto, al día siguiente a sabiendas que iba a tener que mejorar su caligrafía, se encargó de llevar un cuaderno y una pluma. Sí, era algo necesario por el momento para mejorar su caligrafía e iba a hacerlo en su tiempo de descanso. Esta vez, a diferencia del día anterior que pretendió ir a la par de sus compañeros de clases, no hizo eso. No tenía por qué hacer tal cosa a sabiendas que así no iba a esforzarse como debía. Por lo mismo corrió muy rápido dejando a sus compañeros muy sorprendidos y muy atrás. 4 vueltas y estuvo corriendo tan lento como sus mismos compañeros de clases que no habían dado la primera vuelta al lugar aún y para la 5ª vuelta, no muy diferente a ellos decidió descansar. Aunque bueno, a sabiendas que había estado mejorando su caligrafía no fue algo que se podría llamar como tal. Al menos intento hacer esto, ya que los niños no habían dejado de preguntarle sobre su espectáculo al correr tan rápido. No había esperado que se sorprendieran tanto, pero a sabiendas que los niños eran muy malos en los entrenamientos físicos era de pensar que eso iba a traer preguntas. Y contesto la misma con un tanto de modestia y prepotencia. Sí, era un buen comienzo para hacerles ver a esos niños que no había forma en la vida que se compararan con él. Así era cierto que fue una buena idea a fin de burlarse por su debilidad. Los demás niños no se lo tomaron muy bien que se diga y esto, molestarlo y no dejarlo concentrarse en su asunto. Por esto, se alejó de ellos hasta que su sensei lo llamó para continuar con sus entrenamientos. En cada espacio de tiempo que tenía al realizar sus entrenamientos físicos, se concentraba en sus cosas hasta que llegó la hora de marcharse del lugar con dirección a la academia y en la misma como se le había dicho, se les realizó ese ejercicio con el cual pretendía conocer sus naturalezas elementales. La mayor parte de ellos solo tenían una naturaleza elemental, solo 10 de los niños tenían 2 naturalezas elementales, una tenía 3 naturalezas elementales y esta siendo la niña del clan Uchiha. El pelirrojo, como le dijo, tenía 4 naturalezas elementales y no solo eso, sino que eran muy fuertes a diferencia de otros niños que esto se mostró en menor grado en ese papel. El sensei del pelirrojo, si bien el niño se lo había dicho, no fue capaz de simplemente mantenerse indiferente al darse cuenta de tal cosa. No fue algo que hizo en lo más mínimo. Y es que, no era algo que se veía todo el tiempo ya independientemente de lo hábil que pueda ser el niño, era algo muy sorprendente, de verdad. Con eso hecho y al tener a todos anotados, tuvo que buscar algunos jutsus para enseñarles a los niños y asimismo, le hizo saber que iban a estar aprendiéndolos próximamente. 3 semanas, pasaron bastante rápido con todas las cosas que el pelirrojo tenía que hacer ahora a diferencia de antes. Tenía que decir que, ahora a diferencia de antes y parecía una academia donde se busca el avance y el aumento de habilidades de sus shinobis, antes sus hermanos se tomaron todo esto como algo muy fácil y la verdad. A sabiendas de que él mismo era mucho mejor que sus compañeros en muchas cosas, era muy posible que continuara siendo fácil para ellos aún.
Sin embargo, al menos en lo referente al entrenamiento y demás, sin duda pudo ser más retador. Bueno, no importaba. Sin duda alguna ellos no habían dejado de mejorar, de entrenar por estar fuera de la academia. No era de esa forma y por lo mismo no pensó por un segundo que si las cosas hubieran sido como lo eran ahora no se hubieran graduado. En todo caso, con todas esas cosas que se tenía que hacer ahora había mejorado bastante y eso lo hacía sentir bastante bien, de verdad. ¿Cómo no hacerlo? Antes había brillado por no hacer las cosas que se le pedían y si bien ahora no iba a decir que se había vuelto un supergenio o algo así, ponía atención y hacer las cosas no se le era algo complicado, de verdad. No por nada cuando al tercer día cuando dado al conocimiento de sus naturalezas elementales se le dio la oportunidad de aprender un jutsu, lo hizo. Era cierto que no brilló por su eficiencia o control de chakra a fin de hacer el jutsu correctamente, efectivo. Sin embargo, con todo el chakra que tenía no fue algo que lo afectó mucho en su ejecución. El jutsu de fuego que aprendió lo hizo más fuerte, más grande que prácticamente todos. Sí, casi todos, pues la chica del clan Uchiha con afinidad y entrenamiento en esto, no solo lo hizo mejor que él, sino que más grande. Aún así, con su actuación si ya no había quedado claro, estaba mejorando bastante y no iba a detenerse ahí. No iba a hacer tal cosa e iba a continuar aprendiendo cosas, jutsus. Claro, no iba a aprender tantos jutsu y más que todo porque su sensei no iba a darle un jutsu que aprender cada vez que aprendieran el otro. No, se le dejó claro que debería de aprenderlo, aprender a usarlo y por esto, así aprendió ese jutsu al tercer día en casi 3 semanas no había aprendido otro más. Bueno, al menos esto de manos de su sensei. Sí, pues con la mejora de sus habilidades en la caligrafía, había trabajado en el Fuinjutsu al tener una caligrafía relativamente buena. Asimismo, creó un sello de supresión de chakra. Era cierto que no podría realizarlo sin sellos de manos, era con papel y tinta, pero estaba bien. Las cosas tenían que hacerse paso a paso y eso era algo en lo cual estaba trabajando tan bien como se le era posible, de verdad. Por el momento, solo se concentró en continuar mejorando su caligrafía y aprendiendo otras cosas sobre el tema de Fuinjutsu en el cual estaba trabajando. No le molestaba demasiado, era algo en lo cual tenía que trabajar e iba a hacerlo. Estaba muy interesado en ello y por lo mismo al tener una buena caligrafía había dedicado su tiempo a mejorar su conocimiento sobre ese tema a la vez que avanzaba y con lo práctico, solo mejoraba mucho más sus habilidades. Para el mes siguiente, como se le fue dicho, se le dio un instructor diferente y unos compañeros diferentes. No tuvieron otra misión y más que todo, dado al hecho que aún había bastante basura en el río, no habían podido hacer otra cosa. De hecho, por eso mismo más se habían unido para terminar con eso de una vez. Fue algo bueno, esos compañeros con los cuales lo habían puesto le habían hecho saber que habían hecho bastantes cosas. Era cierto que no eran muy interesantes, pero sí habían hecho cosas diferentes a diferencia de él. No lo molestaba, pero era imposible de negar que mientras él solo había estado recogiendo basura otros habían hecho otra cosa. Bueno, al menos sabía que había mejorado en otras cosas y lo continuaba haciendo. Esta vez, dado a que su caligrafía era bastante buena, al conocimiento que había ganado sobre otros temas, esta vez sellos de seguridad, habían sido practicados rápidamente por él. De nuevo, era algo muy básico dentro de los sellos y cosas que se podría hacer con el Fuinjutsu. Sin embargo, no era algo que le quitaba los ánimos. No, le había quedado claro que, los sellos de supresión de chakra eran muy importantes, su aplicación iba desde incapacitar a un enemigo de modo que no pueda usar su chakra, como tratar algún otro tipo de chakra que la persona pueda usar. Él mismo, tenía un tipo de chakra invasor de alguna forma dado a lo que conocía. Por tanto, era de entender que si había alguna persona que le estaba dando problemas, de ponerle un sello similar no solo no podía usar su chakra al tener este sello, sino que quedaría imposibilitado de usar el chakra y ese otro también y esto de una forma muy fácil, le podría dar la victoria en una pelea. Asimismo, si era muy agresivo con respecto a los parámetros que ponía en el sello, podría quitarle hasta el movimiento a las personas. Por lo tanto, ese sello si bien básico en comparación con otras cosas que podrían hacer con el Fuinjutsu, era muy peligroso. Bueno, eso era algo que representaba muy bien el tipo de poder que se podría llegar a tener de usar el Fuinjutsu. Por otro lado, el tema de seguridad que había comenzado a estudiar así era básico también era importante.
con él se podría llegar a volver esclavo a quien se le ponga el sello. Sí, darles a las personas patrones para actuar de cierto modo dado a las situaciones o bien cuidar de algo a fin de asegurar la seguridad de una persona, información o cualquier cosa daba la oportunidad de poder hacerse con el control absoluto sobre alguna persona o criatura. De hecho, el hombre le había hecho saber que fueron unos de los sellos que habían usado para someter a algunas de esas criaturas que había en su isla. Habían hecho el sello dándole patrones tomando en cuenta lo que deberían de hacer, actuar en diferentes situaciones. Claro, habiendo tantas variantes no había cubierto todas, pero si se llegó a crear lo que deseaba y había dado la oportunidad que muchas de esas criaturas se vuelvan sus mascotas de alguna forma. Por lo que había aprendido de los jutsus de su clan eran muy fuertes, eso sin duda. Sin embargo, conocer las cosas poco a poco y más que eso, saber el alcance de lo que podría llegar a hacer de conocer correctamente cómo hacerlas era algo que le había hecho estar mucho más consciente del tipo de poder que estaba desarrollando. Siendo sinceros, al dominar el sello de supresión, de seguridad había superado a sus hermanos y a cualquier otro. Sí, solo tenía que ponerle este sello a cualquiera y sería todo, habría ganado la pelea. Era algo bueno, pero saber el poder que iba a tener al poseer esas habilidades lo había hecho sentirse extrañamente vacío, desanimado. Sí, y es que, saltarse todos los niveles de poder solo por el hecho de saber usar Fuinjutsu no parecía que le fuera a dar un reto alguna vez. Claro, era algo bueno, no lo dudaba y más a sabiendas que quería cuidar de sus hermanos. El hecho de poder lidiar con las amenazas tan fácilmente era algo que le podría dar esa oportunidad sin tener que preocuparse. Sin embargo, cuando decía que deseaba superar a sus hermanos, ser fuerte no era usando Fuinjutsu y se convenció de ello al saber que tendría la oportunidad de terminar con una pelea muy fácilmente. Era tanto sí que ni siquiera era algo justo, de verdad. No era que no deseaba aprender, mejorar en el Fuinjutsu. No, no era de esa forma, pero tenía que entender que ganar tan fácil le quitaba lo interesante a las cosas. Por esto mismo así su interés en aprender, en mejorar no desapareció. Sabía que debería de tener un límite al aprender tal cosa. Si no se limitaba todo cuanto se le ponía enfrente iba a encontrar su final sin conocer nada de lo que realmente podría llegar a hacer, todo lo que había logrado aprender. Bueno, todo eso estaba en su voluntad y por ello, había decidido hacer dos cosas. La primera, dedicarle menos tiempo a esto. Podría ser algo tonto, absolutamente. Sin embargo, con dos sellos que había aprendido podría terminar, vencer incluso a su padre. Claro, a sabiendas que le faltaba práctica para realizarlo solo con su chakra y sellos de manos era de pensar que se le complicaba y no era mentira. Sin embargo, él mismo sabía que no había logrado hacerlo de esta forma solo porque se había interesado por estar aprendiendo sobre Fuinjutsu. De haberse interesado por hacerlo sin tinta y más que todo, solo usando su chakra para entonces así tuviera que gastar bastante energía, lo hubiera conseguido. Por lo tanto, saber que con un jutsu de supresión podría quitarle el chakra, los movimientos a una persona lo hacía estar por encima de esa persona. Tal vez no en poder bruto, pero el mundo shinobi no se regía solo por esto. Sea como sea, también se había propuesto a ser más selectivo a la hora de aprender las cosas, no solo seguir el catálogo establecido según lo que conocían sobre el Fuinjutsu. Sí, estaba claro que de seguir aprendiendo de esa forma para cuando tuviera 2 años era posible que haya terminado de aprender todo eso o al menos la mayor parte, su poder, sus habilidades no iban a tener sentido alguno. De hecho, a sabiendas que en toda la historia el Fuinjutsu se había determinado como un arte shinobi muy peligrosa tenía todo el sentido del mundo, así como el hecho que no se conociera demasiado sobre ellas. Y es que, quienes sabían todo o bien, la mayor parte sobre eso se habían mantenido alejados de todas esas peleas y lo poco que se conocía sobre el Fuinjutsu, había sido producto del desarrollo de algunos sabios alejados de los miembros de su clan. No por nada incluso entonces su miedo a lo que podrían hacer ellos era tan grande. Ahora, al saber que el mismo de aprender más y más por medio del Fuinjutsu se iba a volver increíblemente fuerte, decidió tomarse las cosas más con calma, de verdad. No por eso pensó en dejar de aprender o algo así. No, no era estúpido, se había comprometido a ser el heredero de su clan y la única forma de hacer eso era si aprendía todo e iba a hacerlo. Sin embargo, por el momento más estaba interesado en ser más fuerte a expensas del Fuinjutsu. Bueno, decirlo de esa forma era una tontería.
Sin embargo, si iba a ir aprendiendo mientras tenía la necesidad de algo en específico, las cosas serían mucho más interesantes de esa forma. Además, habían muchas otras cosas en las cuales debería de enfocarse y estar dedicando tanto tiempo a ese arte shinobi le quitaba un poco de tiempo. Por esto mismo, luego de 3 meses de estar entrenando su físico para cuando ya, al menos a él se le había dado un chaleco pesado y algunas pesas para las piernas, los brazos. Se había interesado por conocer si habían sello de pesos. Pensó en crear un sello de peso para ponerlos en sí mismo y así siempre tenerlos puestos a fin de maximizar su avance en ese apartado. Se le había dicho que sí, claro que habían y estos se dividían en dos. Uno de ellos era del tipo de peso que solo aumentaban de acuerdo al número que se establezca en el sello. El segundo era de sellos de gravedad con los cuales se iba a aumentar un peso ya dado por el número de gravedad dada. Es decir, si era un peso de 5 y una gravedad de 10, el peso total sería de 50. Sabiendo esto, el pelirrojo aprendió todo esto y mientras lo hacía se dio cuenta que con ambos se podría inmovilizar, terminar con el enemigo. Sí, solo tenía que aumentar el peso de la persona desproporcionadamente y todo iba a estar hecho. Sin duda, el Fuinjutsu era algo muy serio y por el bien de cualquiera que fuera a enfrentarse a él era mejor que no aprendiera todo lo que tenía para aprender. Sí, pues iba a alejarse tanto del poder que otros iban a tener o al menos otros iban a tener muy pocas oportunidades de ganar así en poder bruto se quedara por debajo. Bueno, estaba bien para lo que quería hacer. Por otra parte, le había comentado al hombre para que deseaba aprender esto y era una buena idea. Pensó en ponerlo sobre él a fin de avanzar más rápido en su crecimiento físico, velocidad, su fuerza. Al saber sobre ello, el hombre dio su forma de pensar al respecto. No le parecía mal, pero si iba a hacer eso debería de hacerlo bien. Por tanto, el sello de peso tenía que combinarlos con el sello de supresión de chakra y asimismo, crear un contenedor de chakra. Con la supresión de chakra se iban a encargar de que él mismo se fuera fortaleciendo más y más a medida que crecía. Con el sello de almacenamiento de chakra se iban a encargar de que pueda tener más chakra en una situación complicada. La idea le fue bastante buena al pelirrojo y una vez que aprendió correctamente cómo tratar esto, creó los sellos a los cuales le agregó algunos niveles para no forzar las cosas tanto. Era cierto que pudo no hacer esto, pero a medida que fuera mejorando iba a tener que renovar los sellos y hacerlos de la forma en lo cual lo pensó, podría ahorrarse eso por mucho tiempo. Así era cierto que tuvo este sello que lo ayudó bastante en sus entrenamientos, el pelirrojo no dejó de usar esos aditamentos que se le prestaba. No, era cierto que al usarlo bajaba los pesos que tenía para no causarse daño. Sin embargo, no dejó de usarlo. Eso solo iba a hacer que se le hicieran preguntas y no era algo que había deseado por más de una razón. Por otra parte, ya que estaba poniendo tanto interés en su físico, el hombre le había hecho saber que no solo debería de interesarse por hacerse fuerte, rápido, aumentar su resistencia, cantidad de chakra. No, no era algo que debería de hacer. Tenía que trabajar en su movilidad, agilidad, destreza. Le recomendó que fuera esa parte que aún tenía árboles y corriera en ella. Así tendría que esquivar los árboles lo que le iba a dar más movilidad, agilidad. También, ya que estaban en eso, le dijo que podía aprender sellos de barrera, con ellos podría poner muchos más obstáculos para mejorar cuanto sea posible las mencionadas habilidades y por supuesto, su reacción. El pelirrojo no intentó negarse a hacer eso. ¿Por qué? ¿No era algo inteligente? Se había propuesto mejorar, hacerse fuerte a expensas del Fuinjutsu a fin de hacer las cosas un poco más interesantes para sus oponentes, para darle esa falsa seguridad que podrían ganarle. Sí, pues con lo que conocía así era poco, tenía claro que podría vencer a sus oponentes sin muchos problemas. Era cierto que debería de mejorar más e iba a hacerlo, pero mientras tanto iba a concentrarse en otras cosas y por lo mismo, tenía que hacer lo que el hombre le había dicho. Eso significaba una oportunidad para mejorar sus habilidades y hacer mucho más grandes sus habilidades entre sus oponentes y él. Estaba seguro que no muy diferente a esos niños que se habían creído mejor que él en todo menos en lo físico, iban a ser destruido mentalmente cuando los termine. Sí, los niños se habían creído mejor que él hasta los últimos meses donde sus habilidades, resistencia, chakra, jutsus habían aumentado y para entonces si ya antes había estado por delante de mucho dado a sus habilidades en taijutsu, sus cualidades físicas, se había separado mucho más de ellos.
Era tanto así que su sensei tuvo que reconocerlo como quien estaba muy próximo a ganarse el puesto del mejor del salón. Sí, había dado un salto bastante grande en habilidades en ese tiempo, aunque bueno, si se pensaba las cosas bien solo había estado detrás de los niños por no ser capaz de realizar los jutsus que se le enseñaban en la academia, sus padres. Entonces, ahora que no solo los aprendía, sino que iba mejorando, era imposible pensar que iba a estar por detrás de ellos. No era algo posible de ninguna forma, de verdad. Y el sensei del pelirrojo lo sabía bastante bien, y así era cierto que no podía comprender del todo el avance tan rápido que había tenido el niño en tan poco tiempo. Se encargó de ponerlo de ejemplo. Los otros niños no se habían tomado tal cosa muy bien, pero ellos mismos sabían que el niño había demostrado un avance tremendo en tan poco tiempo. No por nada, la niña pelinegra, que antes había sido sin duda la mejor de la clase en sus habilidades, destreza y otras cosas, había intentado mantenerse a la par con él. Por supuesto, no lo logró, pero la niña sí lo había tenido bajo su vista, intentando comprender cómo el niño era tan fuerte y no eso, cómo había avanzado tanto en tan poco tiempo. Y sí, tenía que reconocer que el niño era mejor que ella en taijutsu antes, pero en lo demás era una mierda, una basura, alguien en quien no se había interesado antes, y para ese entonces. Incluso se acercó y le preguntó al respecto. El pelirrojo, feliz, orgulloso de sí mismo, de ser parte de tan poderoso clan con genes tan fuertes y puros, se había hecho el tonto. Sí, era cierto que cada vez más mientras sus habilidades crecían sentía esa necesidad de dar a conocer, de regocijarse con su poder, sus habilidades. Sin embargo, no deseaba hacer eso con la niña, amén del hecho que la misma buscaba explicaciones. Y sí, decir un poco de cómo era que se había hecho tan fuerte, cómo había mejorado tanto en poco tiempo, le iba a dar la oportunidad de mostrar su superioridad, pero no deseaba dar explicaciones en ese momento, tal vez después, y por lo mismo dejó a la niña con sus preguntas. Con el nuevo entrenamiento que había estado haciendo, tal como le dijo el hombre, esas otras cualidades a desarrollar fueron aumentando, y así sus habilidades en taijutsu fueron creciendo, y entonces pensó en aprender más sobre el taijutsu. Era cierto que podría no usar esto mucho, y en que en la misma academia se le estaba enseñando mucho más sobre esto, no solo a través de conocimiento de los movimientos, sino que a través de prácticas. Sin embargo, necesitaba avanzar por su cuenta. Sus habilidades, capacidades cada vez se separaban de sus compañeros de clase, y no pensaba en detenerse a esperar que lo alcanzaran. No, era cierto que las cosas tenían que ser hechas una a la vez, pero él era uno, era independiente a ellos, y no pensaba detener su avance porque ellos no podían alcanzarlo. Fin 20.